Pedro, muchas gracias por tus amables palabras. Es lógico y natural que pueda en este momento tener este privilegio de ver a un niñito más joven que yo. Creció parte de una familia grande, al cual nos conocíamos casi como familia, y en realidad la mamá de Pedro, Toña, viene de la misma familia del padrastro de mi mamá. Así que por algo estábamos ahí conectados. Hay muy hermosas memorias. Pedro, tu papá fue el primero que me dio trabajo. El primer trabajo que yo tuve ganando dinero fue con Benito, con Rolson. Amén. Óigame, Pastor Legrand, disculpe que interrumpa, perdone. No sé si usted va a hablar sin que lo veamos. No hay ningún problema por eso, si lo ha decidido así. No, pensé que estaba, porque, a ver, no veo aquí, a ver. Okay. Okay. Al lado del microfonito. Ahí. Adelante, pastor, gracias. Perdóneme ese error que cometí. Perfecto, porque le dije que una de las cosas buenas de esta tecnología es que aún en esta distancia podemos vernos, y yo tenía ansias que llegara este día para poder ver a tantos queridos hermanos que por tantos años no he visto. Y qué hermoso y emocionante para mí escuchar a Isabel, porque Isabel fue una de los primeros que también conocimos, y como ella bien dijo, tuvimos la oportunidad de juntos crecer ahí en la iglesia, no de Diamond, estábamos hablando de Ruby, la iglesia, el edificio que luego mi papá compró, que llegó a ser nuestro hogar, nuestra casa, ahí en el área de Ruby. No sé si conozco ven la diferencia, porque lo dicen Diamond Ruby, pero sí, donde estaba la iglesia antes de Sony Acres ese era Diamond, pero donde estaba la vieja era Ruby, según yo entiendo. Pero hablé con el pastor y le pedí permiso, y él me dio permiso para que yo pudiera hablar y recordar, porque después de tantos años hay mucho que uno recuerda, y qué privilegio, mis hermanos, tenemos de que el Señor nos permita, que nos haya dado la vida para poder recordar cómo Dios ha bendecido a través de los años su obra ahí en esta isla que me vio crecer. Brevemente le voy a leer primero a segunda de Timoteo 1:17, que voy a usar como introducción a lo que quiero decir. Y dice allí este versículo: porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. La versión mía, esa es la palabra que utiliza, templanza. Pero yo lo había leído en inglés primero, y en inglés dice sound mind en vez de templanza. Se puede traducir en otras versiones como dominio propio, pero creo que en el original el autor, Timoteo, eso fue lo que quiso decir, como está traducida en inglés. Sound mind. Está más en sintonía con el objetivo del autor Pablo cuando le escribió a Timoteo. Y qué bueno, mis hermanos, el que nosotros podamos tener todavía a esta edad sound mind, una mente donde podamos recordar las maravillas, la obra que Dios hizo para comenzar su iglesia aquí en esta isla. Y siento que perdí en la escuela sabática, porque el pastor le escuché decir que ya alguien había hablado un poco de la historia de aquel entonces, y como no la escuché, puede ser que esté repitiendo, pero quisiera mencionar algunas de estas personas que
no sé cuántos los recuerdan. Y Pedro, qué bueno que todavía estás en la pantalla. No sé si Isabel, no he escuchado de Ruth, no sé si ella está presente. Y cuánto me gustaría que mis hermanos, Benjamín, ahí en la isla, igual que Pedro, estuvieran sintonizados. Y quizás algunos de ustedes que recuerdan mejor que yo pueden ayudarme en mi memoria para recordar. Y yo creo que, y otra vez quiero agradecer al pastor por tomar tiempo y programar. Pastor, cuán agradecido estoy. Muchas gracias. Palabras no son suficientes para agradecerle por usted y la comisión que ha trabajado para estos programas durante toda esta semana. Y que me hayan invitado. Es un honor sincero, lo digo de corazón, poder compartir con ustedes. Pero como les dije, quiero comenzar de la primera memoria que yo tengo cuando viajamos de Vieques a Santa Cruz. Vivimos en aquel entonces, fue en Mary's Fancy. Después de allí, mi papá otra vez mudó a la familia, nos mudamos a Río Piedras, en Puerto Rico, donde en breve tiempo, como un lapso de un año, vivimos en 3 diferentes lugares. Y parecía que él todavía estaba buscando el lugar apropiado para ubicarse con su familia. En aquel entonces éramos 6. Soy el número 4. El hijo cuarto de esta familia, de la pareja, mi hermano mayor Daniel, Lidia Damaris, Pedro Junior, su servidor el cuarto, Benjamín, quinto, y Mary Luz, la número 6, que vive igual que Pedro acá, vivimos acá en la Florida. Cuando regresamos de Puerto Rico, vivimos en Corea. Y allí viajábamos a la iglesia que menciono, en la iglesia de Ruby. Muchas veces tuvimos que caminar. Otras veces el hermano Juan, que fue la primera familia, yo creo, de ahí, de la isla adventista que llegamos a conocer. Él fue un agente que ayudó a mi papá para establecerse aquí en la isla, porque tengo entendido que mi papá, cuando vino por primera vez, allá fue donde se quedó. Así que recuerdo bien a la familia Bermúdez, hermano Juan, hermana Paquita y sus hijos. Y si bien recuerdo, creo que son 3 varones y 4 hijas. Sí, quizás estoy equivocado ahí, pero ahora, Pedro, de tu familia, yo sé que son muchos. Yo creo que pasa la docena, ¿no es cierto? Así que las familias que habían en aquel entonces, como ya Isabel también mencionó, la familia Meléndez, una familia hermosa, una familia grande que también ayudó mucho. Pero en mi memoria, recuerdo muy bien cuando me senté en la primera banca del frente, y para aquel entonces el que era pastor de la iglesia fue el pastor George Brown. George Brown es una persona bastante alta, quizás en aquel entonces más que ahora. Y tuve el privilegio, cuando el pastor Salas me habló, le mencioné del pastor Brown y lo llamé. Y él se disculpó muchísimo porque le hubiera gustado haber estado aquí. Yo le pedí entonces que me grabara algo, pero me dijo, mira, lo siento mucho, pero tengo un compromiso con la Asociación General y no quiero tomar otra asignatura que me desvíe de este proyecto que me han pedido. Pero manda sus saludos y sus recuerdos a aquellos que conocen. No sé cuántos están que sí recuerden al pastor George Brown, porque le estoy hablando de muchos años
atrás. Y muchos pensarán que no puedo recordar 70 años de historia de la iglesia hispana adventista de la isla de Santa Cruz. Pero tengo memorias de cómo Isabel estaba hablando cuando nos daban la clase de niños allí al lado. Habían construido un cuartito donde los niños se reunían. Y recuerdo muy bien la historia de los niños. Y la historia de José fue de gran inspiración para mí por el hecho de que tenía el mismo nombre de este personaje bíblico. Cecil King, no sé si también lo recuerdan, pero él fue que me bautizó. Después en la playa, allá en el pueblo, en Christiansted, cerca de la estación de radio. Y tengo buena memoria de ese día, sábado por la tarde, cuando nos reunimos allí. El pastor Hoyt, el pastor Jeffries, pastores que recuerdo su ministerio ahí en la iglesia de Santa Cruz. Para aquel entonces tengo memoria también de la hermana Lucía García. Y voy a mencionar algunos por si algunos los recuerdan, y sería bueno no olvidar a estos hermanos que fueron pioneros y zapadores de la obra hispana ahí en la isla de Santa Cruz. La hermana Mónica Caraballo y su hija Angelita asistían a nuestra iglesia. La hermana Tomasa Garay, hermano Félix Suárez y Virginia Marrero. Y de esa familia Marrero estaba Andrés y también Paquita Marrero, que es la mamá de Ruth y de los hijos, sus hermanos. Rosario Velázquez, que conocíamos como el hermano Saro. La hermana Flora Figueroa, la familia Meléndez, y naturalmente Ramiro Bristol, que tanto hizo también por nuestra iglesia ahí en la isla en su comienzo, como lo hizo también el hermano Juan Bermúdez, que recuerdo que eran los predicadores, porque el pastor no siempre no estaba todos los sábados en la iglesia. Él y su esposa Herminia, y naturalmente también estaba su hijo, un poquito mayor que yo, que aquel entonces estaba con nosotros, Uriel, el único hijo de ellos, que llegamos casi a crecer, y la relación que tuvimos a través de los años fue como hermanos. Sentimos su pérdida en el trágico accidente que ocurrió ahí en la isla de Puerto Rico. La familia, naturalmente, de Benito y Antonia Cruz, del cual Pedro es uno de sus hijos. Hipólito, Obdulia, ellos llegaron luego a la otra iglesia, ya en Diamond. Patricio Rodríguez con Juana, Herminio Ramírez, Nicolás y Sofía Costa, Eleuterio, que todos conocimos como Tello. Y yo no sé si ya lo han hecho, pastor, y quizás estoy repitiendo. No, pastor, estamos bien, estamos comenzando, así que adelante. Perfecto. Y naturalmente no puedo dejar de mencionar a mis queridos padres, Pedro y Felicita Legrand. Mi papá, como lo conocen, los que lo conocieron, muy pequeño de estatura. No sé por qué aquí se me vino algo aquí a la pantalla que me está tapando ahora. Déjame ver si no lo pierdo. Ok. Yo soy bajito y él era más bajito que yo, así que ustedes se pueden imaginar. Pero para mí, lo considero que fue un gigante. Un hombre dedicado como a pocos he visto. Y no estoy hablando de lo que otros han dicho, yo estoy hablando de mí, como su hijo. Estricto, sí, porque amaba las cosas de la iglesia y quería
que nosotros, sus hijos, y en su hogar, viviéramos a la altura de lo que el Dios que él conoció exigía. Muy fiel a las cosas de la iglesia. Recuerdo, y no recuerdo, y si faltó alguna vez a la iglesia, quizás fue por enfermedad. Nos instruyó a amar a Dios, a servirlo de todo corazón. Y por eso y muchas otras cosas lo recuerdo en mi memoria y en mi corazón como un hombre dedicado, un hombre entregado, un hombre que amaba a Dios. Y aunque muchas veces la forma de corregirnos quizás no fue la mejor, pero le agradezco por todo lo que hizo por nosotros. Fue durante el pastorado, el ministerio del pastor Jeffries, que después de ya terminar la escuela superior en Christian State High, un buen amigo, Pablo Cruz, él había asistido al colegio, Atlantic Union College, y ese verano del 66 regresó a la isla para las vacaciones, y con él trajo una aplicación para que yo la llenara para asistir al colegio en Massachusetts. Pero yo le dije en aquel entonces que yo no le iba a llenar porque yo no quería ir al colegio. Y él me dice, tú necesitas ir al colegio. Y yo quiero que la llenes y la envíes, porque tú te darás cuenta luego la necesidad de tener una educación de colegio. Todavía yo le dije que no, pero él la llenó y la envió él. Mire, si esto no es obra de Dios, porque yo les digo, mis hermanos, y esto, y muchas otras que puedo añadir, que sé que no puedo ahora, pero si no fue de Dios. Porque al él enviar la aplicación mía, recibo la carta que había sido invitado, que había sido aceptado. Se la llevo a mi papá y mi mamá y me dice, pues, si te aceptaron colegio, pues debes aceptarla y debes de ir. Así que ya yo estaba trabajando en Queen's Quarters, estaba trabajando en la oficina, ayudando a hacer las nóminas y más trabajos de oficina. Y yo para ese entonces ya tenía mi carro. Yo dije, mira, si yo tengo un trabajo de oficina y tengo un carro, ¿qué más me falta? Pero Dios conocía el futuro y Él tenía un plan para mí. Y cuánto le agradezco a Pablo Cruz que ahora también Él descanse en el Señor. Y por Él fue que fui a Massachusetts a estudiar administración comercial. Pero después de un año, Dios sacó de mí ese deseo de seguir esa carrera. Y para no alargarlo, no fue hasta la cuarta vez que el Señor me dijo, mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y sentí en realidad un llamado directo de Dios para estudiar teología, para poder servirle, como Él deseaba que le sirviera, porque entonces ya habían pasado 7 años, había conocido ya a la que hoy es mi esposa, que también estudiaba en Massachusetts, nos casamos, y yo les conté a ella que tenía ese llamado que el Señor me estaba poniendo en mi corazón de estudiar para el ministerio. Y ella me dice, si es lo que el Señor quiere para ti, yo te apoyo. Y le dije en aquella ocasión, pero mira, no quiero estudiar aquí en inglés porque yo quiero trabajar para la obra hispana. Así que yo quiero ir a un colegio, una universidad hispana. Y el Señor nos abrió las puertas para que fuéramos a México. Fuimos a visitar a Montemorelos y cuando entramos a la oficina del presidente que no teníamos, el pastor Castrejón, no teníamos una cita con él, pero nos dio una cordial bienvenida y le explicamos la razón por qué estábamos. Me dice, el Señor los envió. Porque después que hablamos, él me dijo, necesitamos y estamos buscando a una nutricionista
para que enseñe aquí en la universidad. Y ella ahora mismo ya tiene un trabajo. Así que tú regresas, busca a tus hijos que tienes allá, haz toda la preparación que necesitas y ya estás admitido. Así que la segunda vez que estoy admitido en una institución educativa sin haber aplicado. Y mis hermanos, estas no son casualidades. ¿Cómo fue que el Señor nos inspiró para que fuéramos a esa institución cuando precisamente estaban buscando a alguien para emplearlos en esa capacidad para enseñar en esa escuela que querían comenzar? Y mis hermanos, ¿cómo esto? Yo le puedo contar cantidad. Lo interesante de todo esto es que después de terminar mis estudios ahí, ellos me emplearon para enseñar, porque no querían que nos fuéramos. Y tuve el privilegio de enseñar y a la vez pues seguí estudiando, que por la gracia de Dios también ellos pagaron por la maestría. Y le doy, no saben mis hermanos, me siento indigno, me siento con pocas palabras para yo agradecer. ¿Cómo le puedo agradecer a Dios? ¿Quién decía que aquella familia al salir de Vieques, vivir en Santa Cruz, que el Señor hoy me haya permitido ya ahora haberme jubilado después de haber colaborado en su causa por 45 años? Y estar con ustedes y recordar lo que Dios ha hecho a través de mi vida en los años de mi ministerio, que fueron en diferentes áreas, y que pueda todavía en este momento, como leímos en Timoteo, que pueda recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y quiero, mis hermanos, compartir con ustedes un breve mensaje, pero no sin antes recordar a aquellos jóvenes que estuvieron con nosotros, que ahora descansan en el Señor. Mario Romero, que recuerdo fue uno de los primeros de la familia Romero, jovencito. Recuerdo bien como ahora. Lolita Monel, a Gabriel Jeffries, hijo del pastor Jeffries, Hermes Cruz, no hace mucho, primo de Pedro, y Pablo Cruz, no de la misma familia, pero también de una familia bien amada, también aquí en la isla. Y ese, como ya les conté, fue que por él fue que el Señor me llevó allá. Ellos ahora no murieron. No me gusta utilizar esa palabra para aquellos que son hijos de Dios. Igual como se ve el nombre aquí, Saldaña, Julio. No como Julio, y podía contarle también, porque recuerdo ver, antes de que Julio y Paquita se casaran, los llegué a conocer. Es que, mire, y son memorias. Recuerdo la boda de ellos. Recuerdo, bueno, bien la boda de Isabel. Son primos. Fui inclusive caballero en la boda de Isabel. No sé si Lea está, que fue vecina de nosotros. Y también, y cuánto quisiera, pastor, mire, que esto hubiera sido en vivo, que se hubiera celebrado allí en la iglesia de Sunny Acres, porque hubiera hecho lo posible y estuviera hoy presente allí, para gozarme, para poder verles personalmente, para abrazarles, y pasar, no solamente así en la distancia, porque ahora, gracias a Dios, porque podemos hacerlo por este medio, pero con todo y eso no es igual. No es igual el que estuviera allí con ustedes y pudiera personalmente hablarles. Igual no estoy impuesto, inclusive, a hablar sentado. Nunca me gustó hablar sentado y así a una pantalla. Tampoco.
no soy evangelista de radio ni televisor. Me gusta estar en la plataforma y moverme y hablarle directo a la congregación. Pero pues ni modo, tenemos que aceptar los límites que tenemos. Y le agradecemos a Dios, le agradecemos por este medio que tenemos para poder hacer esto una realidad. Así que otra vez, gracias al pastor, gracias a la comisión que puso junto a este programa para que esto fuera una realidad. Y a todos mis queridos hermanos, aquellos que recuerdo con mucho afecto, mucho cariño, y a los demás que no tuve el privilegio de conocer, que me hubiera gustado. A cada uno de ustedes, yo pido que el Señor los bendiga ricamente y que sobre todas las cosas nos mantenga firmes, fieles, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Dijo el pastor González, que fue uno también, y le agradezco mucho por el ministerio de él en favor de mis padres. Estoy muy agradecido al pastor González. El pastor Thomas también, como ya escuchamos, ahora estuvo para ese tiempo. Y si sigo, vienen, pastor, viniéndome cosas a la mente, pero tengo que parar. Así que vamos, brevemente quiero hablar y en forma breve el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón y que comparta con ustedes en este día. Y vamos a orar otra vez. Dios eterno, gracias te damos, oh Dios, por este privilegio. Y así lo considero, qué privilegio que Dios me concedes de poder dirigirme a mis queridos hermanos, aquellos que conocí de infancia, otros que ahora se unieron y son parte de la iglesia adventista hispana de Sunny Acres, de Campo Rico. Te pedimos, oh Dios, tu gracia y tu bendición al pastor y su ministerio, a su esposa, a su familia, a los ancianos, a cada uno de los miembros activos y los demás, oh Dios, una bendición especial, que ellos sean la luz que tú deseas que ellos sean, para que tu nombre pueda ser exaltado, tu nombre pueda ser conocido y que muchos más que has de llamar puedan unirse a las filas de este pueblo que camina hacia la patria celestial. Háblanos en esta hora a través de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Rabbi Zacarías, procedente de la India, contó esta anécdota que quiero compartir con ustedes. Le escuché decir que en cierta ocasión un barco australiano arribó al puerto de Londres y como costumbre los soldados suelen salir para conocer el pueblo, la ciudad, y muchos de ellos aprovechan la oportunidad y buscan las barras, porque después de haber pasado semanas y meses, ansian llegar a un puerto y satisfacer la sed, pero no de agua. Y así ocurrió en esa ocasión. Después que dos de los militares salieron de la barra, se dieron cuenta de que no sabían a dónde estaban. Y vieron a una persona venir hacia ellos que estaba vestido de uniforme. Y le preguntó a él que si él sabía a dónde ellos estaban. A lo que este oficial, un tanto indignado, les preguntó a ellos, pero ¿ustedes no saben quién yo soy? A lo que el otro
marinero le dice a su compañero, ahora sí que estamos bien mal, porque nosotros no sabemos a dónde estamos y él no sabe quién es. Óigame, y esto me gustó porque saben que esto lo podemos aplicar a la vida diaria en el mundo en que estamos viviendo. ¿Cuántas personas viven hoy en el mundo que no saben quién son? No saben de a dónde vinieron. Tampoco saben a dónde están y menos saben hacia dónde van. Mis hermanos, qué privilegio nosotros tenemos de conocer a Dios, de conocerlo no porque alguien nos haya hablado acerca de Dios, porque eso es bueno, es relevante para nuestras vidas, para todos, pero no es mejor conocer a alguien, no por referencia, porque alguien nos haya hablado de una persona, pero qué bueno es poder hablarles de alguien a quien uno conoce porque ha tenido una relación con esa persona, como ustedes la tienen como esposos y esposas, como una relación que ustedes han desarrollado a través de los años. Y yo sé que Pedro puede hablar de mí, quizás mucho más de lo que muchos otros pueden hablar, porque como él dijo, nos conocemos desde infancia, como lo puede hacer Isabel, igual que Ruth y otros que estén quizás que no conozco. No sé si Lea está, pero también son de ese grupo. Es muy diferente, mis hermanos, y yo les insto a ustedes que continúen desarrollando esa relación con Dios, porque es la única forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios como Él desea que lo conozcamos. Y uno de mis versículos favoritos en la Biblia es precisamente ese que habla de esa relación, que encontramos en Juan 17:3, que nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Muchos años atrás, todavía en mi ministerio activo, ese versículo caló en mi mente y en mi corazón. Y llegó a ser uno de mis versículos favoritos, porque esa palabra, esta es la vida eterna. Y si hay algo, mis queridos, que yo deseo más que cualquier otra cosa, es la vida eterna. Y la palabra de Dios me lo garantiza. Y ahí este versículo me dice, esta es la vida eterna, en forma enfática. Me dice, no es que será en el futuro, me está dando aliento para que yo ahora en el presente yo diga, esta es la vida eterna, que conozcan. Y en la medida que nosotros conocemos, nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, lo que Él ha prometido hacer, porque lo que Él comenzó, promete que lo terminará. Y yo, mis hermanos, yo tengo esa fe, no por mí, porque he comprendido también que la fe como único, yo puedo tener fe en mí, es porque es un don de Dios. Y que la salvación a la que yo siento tener ahora, no es que yo presumo que soy salvo. No, porque la Biblia me dice que por gracia soy salvo, por la fe que Él mismo me da. Así como yo no voy a estar agradecido a Dios, porque Él me da la salvación y me da todo lo demás que yo necesito para que yo crea que en Él soy salvo. Porque eso es lo que Pablo me dice
Pablo me dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, que ha llegado a ser también uno de mis favoritos. Porque en Cristo vosotros sois. Ay, cómo me gusta. En Cristo vosotros sois, y yo me incluyo en ese vosotros. Y quiero que ustedes todos se incluyan también. Porque con la fe que nos da, podemos tener hoy la garantía que en Cristo, dice que en Cristo somos sabiduría. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿cómo no? Mire, y ustedes me perdonan, yo no soy pentecostal, pero yo quisiera ser, fíjense. No me entiendan. Sí, mire, porque leí en el Espíritu Profecía que muchas veces Dios no se agrada de su pueblo porque no lo alaba como debe alabarlo. Y eso está escrito en el Espíritu Profecía. Y nosotros muchas veces nos cohibimos de cantar con el corazón. Y alabar a Dios. No es nada malo. Mire, y yo me contagié con un hermano aquí, y aunque no lo hago mucho, que aquí en una de las iglesias en Apopka, aquí en la Florida, que este hermano cuando decía amén, las paredes temblaban. Porque mire, tenía una voz potente y decía un amén que el que estaba al lado, cuando él terminaba, yo creo que los oídos le molestaban. Pero este hermano sabía de a dónde había salido. Un hermano que estaba dado al mundo completamente. Un hermano que tomaba casi todos los días. Y en una cierta ocasión hubo un retiro en Camp Colaqua, aquí en la Florida, y él fue a ese retiro y fue tomado. Y cuando llegó allí vio que habían bautismos. Él fue y le dijo al pastor que estaba bautizando, yo quiero que me bautizo. Tomado. Y el pastor no se negó. El pastor no le dijo, yo quiero que tú estudies porque tienes que conocer. No, el pastor lo bautizó y este hermano llegó a ser un hermano que fue la última vez que tomó fue ese día. Y fue tan fiel a Dios que daba testimonio, tenía siempre literatura en su carro, repartía y no se paraba de compartir su fe con aquellos que el Señor le ponía en su camino. Y él conociendo lo que él era, conociendo ahora lo que él había sido, conocía ahora lo que era, él no se podía contener de la alegría y alababa a Dios. Yo no lo entendí en aquel entonces, pero después que leí la cita del Espíritu Profecía, yo dije, tiene razón. Y Dios se deleita porque los ángeles en el cielo siempre se unen en cántico y alaban y glorifican a Dios. Y la palabra que los judíos usan más, que todavía hoy no se ha traducido al español ni al inglés, que la usamos, es aleluya. Los judíos usan aleluya y es una palabra judía. Mis hermanos, y otra vez dije, no quiero que nos confundan, pero que salga eso de agradecimiento de lo profundo de nuestro corazón al entender y ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que ahí Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice que en Cristo nosotros somos sabiduría. Y mis hermanos, cada vez que nosotros tomamos tiempo para estudiar la palabra de Dios, el Espíritu ilumina nuestra mente porque todo viene de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Todo proviene de Dios, porque es por gracia, nos dice en Efesios, para que nadie se gloríe. Así que qué gloria podemos nosotros tener de lo que hoy somos. Así que si Dios nos da la sabiduría, porque el Espíritu ilumina nuestras mentes, entonces vamos a conocer el misterio que Pablo habla en el segundo capítulo a los Corintios. Porque el último versículo, el 30 y el 31 del primer capítulo, eso es lo que nos dice. Dios nos da en Jesús sabiduría para entender los misterios de Dios. El misterio que muchos no pueden conocer.
Pero el versículo 10 que dice cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Si entendemos bien ese versículo, nos vamos a dar cuenta que Pablo se está refiriendo ahí al plan de la salvación. Y ese es el misterio que Dios nos revela. Porque en el versículo que sigue, en el 11, lo dice precisamente eso. Pero Dios nos lo reveló por medio del Espíritu que escudriña todas las cosas. Y yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios por la obra del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Porque además de darnos esa sabiduría, dice también el versículo 30 del capítulo 1, que además de darnos sabiduría, nos da la justicia. Somos justificados. Y mis hermanos, esto para mí otra vez, cuánto quisiera yo tener más que palabras humanas. Porque quisiera hablarle en palabras sublimes, palabras angélicas, palabras celestiales, para que nosotros comprendiéramos el amor tan grande de Dios que tuvo a bien dar a su Hijo lo más que amaba, para que viniera y pagara el precio que la ley exigía que nosotros jamás hubiésemos podido pagar. Porque la ley demanda muerte. Así que si Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, también dijo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa dádiva la tenemos cuando Dios no nos aplica la justicia, porque si nos aplicara la justicia, lo único que mereceríamos sería la muerte. Pero entonces dicen Romanos 8:4, más ahora, 8:1, más ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y lo que la ley no podía hacer, Cristo lo hizo por nosotros. Porque la ley no nos puede salvar. Pero Él satisfizo las demandas de la ley para luego justificarnos. Y ahí el término que usa, dikaioma, es la justa obediencia. Cosa que nosotros no podemos, cosas que podemos hacer, que Adán no pudo, porque fracasó. Y todos estamos condenados. Pero Cristo sí obedeció. Cristo satisfizo la ley para justificarnos. Y ahora ante los ojos de Dios, por su gracia, por su Espíritu que nos da sabiduría, nos justifica y somos como si nunca hubiésemos pecado. Y a ustedes no le da, gracias pastor, gracias por levantar, gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo sé que al pastor González él le gusta también, porque es de esos también, pero mire, cuando uno conoce, no se puede quedar sentado y sin decir amén, gloria a Dios. Porque esto es grande. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero en Cristo tenemos vida. Vida eterna. Quiere decir, mis hermanos, que aquellos que mueren en Cristo, como estos que mencioné ya, como Julio, no está muerto, como yo lo entiendo, no está muerto. Ellos están durmiendo porque así la palabra de Dios define a aquellos que descansan en el Señor, como lo hizo Lázaro. Y él le dijo, Lázaro no está muerto, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y viene pronto el día cuando Cristo vendrá y él dirá, voy a despertar a aquellos que duermen en mi nombre. Y yo tengo ansias de que ese día llegue para ver a mi abuela, Panchita Dávila, que fue la que trajo el mensaje adventista a mi familia. Somos la tercera generación de adventistas y yo le doy gracias a Dios
por la fidelidad, porque Dios tuvo a bien llamar, y digo, ¿qué sería de mí si no fuese por lo que mi abuela, mis padres hicieron por nosotros? Y gracias a Dios por el mensaje bendito, y no hay otro, mis hermanos. Lo mismo que le dije a Pedro en aquella ocasión, cada vez me confirmo más. No hay otro mensaje. Y proféticamente, no hay otra iglesia que pueda tener un comienzo bíblico como lo tiene la iglesia adventista. Dios llamó a esta iglesia, la formó igual como él hizo con el pueblo de Israel de antaño. Y eso es bíblico. Y podíamos probárselo bíblicamente, pero este no es. Ahora, pero cuando nosotros comprendemos eso, mis hermanos, ¿cómo nos sentimos? Que tengamos este privilegio, este honor de ser parte de este movimiento último, la última iglesia de la historia eclesiástica a quien Dios nos ha llamado para que viviésemos en este momento crucial de la historia de la tierra. Pero además de recibir la sabiduría directa de Dios, de ser justificados por gracia, dice que también somos, ¿qué cosa? Santificados. Así que el proceso de Dios no termina con la justificación, nos justifica, y por la justicia de Cristo, los pecados ya Cristo los llevó sobre él y pagó la deuda de nuestros pecados. Pero ahora, a través de su Espíritu y su morada en nosotros, somos apartados, que eso es lo que significa el término santificación. Somos apartados, somos llamados, somos elegidos y somos sellados. Y Pablo habla de todo eso. Efesios 4:30 nos dice que somos sellados el día que creímos para la salvación. Y en Apocalipsis, los llamados, los fieles y elegidos, o los llamados elegidos y fieles, el pueblo de Dios. Y todo eso es porque Dios tuvo la iniciativa de llamarnos, nos eligió de entre todos, y al fin nos da su espíritu para que podamos vivir una vida santa, diferente, apartada de las cosas del mundo, porque el espíritu vive en nosotros. Es que como único nosotros podemos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Y por eso Pablo pudo decir, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, gloria a Dios. Qué amor. Qué conocer estas verdades. Y después que nos da sabiduría, después que nos justifica y nos santifica y nos aparta, todavía nos dice y también nos redime y nos da la redención. Ay, mis hermanos, el amor de Dios. Con cuánto amor nos amó, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Yo solo me puedo imaginar cómo se sintió Abraham cuando Dios lo llamó y le dijo, después de haberle dicho, yo haré de ti una nación grande. Tanta así que si tú puedes contar las estrellas del cielo, podrás contar tu descendencia. Y después de todo eso, que Dios le promete eso, y le dice que Isaac haría de ser su heredero, y no Ismael, le dice que lo vaya a sacrificar. Mis hermanos, yo no sé qué ustedes hubieran hecho, pero se necesita tener una estrecha relación con Dios. Se necesita conocer, y Abraham conocía a Dios con esa relación.
que establecieron, porque Dios le hablaba. Y cuando Dios lo llamó y le dijo que lo entregara, él no dudó. Y lo llevó. Y lo puso sobre el altar. Y lo iba a sacrificar. Y Dios lo detuvo. Y proveyó un sacrificio para que Abraham sacrificara. Mis hermanos, sobre aquel monte, el mismo monte donde Abraham erigió el altar, donde allí acostó a su querido hijo, sobre el altar, el Padre entregó a su hijo. Sobre el mismo monte, Dios no pudo contemplar esa escena y se oscureció, de que hubo tinieblas, truenos, cuando Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Dios creador, dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y allí murió. No porque él lo merecía, porque él nunca pecó. Nunca pecó, pero murió por nuestros pecados. Así que yo les pregunto hoy, mis queridos, ¿qué respuesta tú le das? ¿Qué tú dices cuando escuchas la voz de Dios llamándote? Y te dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Yo le agradezco a Dios por ustedes, y me da mucho gozo. Otra vez menciono a los que veo y sé que están aquí: a Pedro, a Isabel, a Ruth, que conocí. Yo espero que muchos otros que no se han identificado estén también. Y cuánto quisiera que mis hermanos hoy, Pedro y Benjamín y Mary Luz, estuvieran también sintonizando. Y yo les digo: mis queridos hermanos carnales, mis queridos hermanos de la fe adventista, nos queda poco tiempo. Yo creo que estamos viviendo en el fin del fin. Y es hora. Es hora. No podemos continuar rechazando el llamado de Dios. Porque un día Cristo, como sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros, dirá: hecho es. Saldrá del lugar santísimo, se quitará sus vestimentas sacerdotales y dirá: el que es justo, siga siendo justo. Y el que es impío, siga siendo impío. Y el inmundo todavía sigue siendo inmundo. Ya no habrá oportunidad. Y ese día, mis hermanos, nosotros no sabemos cuándo será. Por eso que el día aceptable, el día que tenemos, es este momento, hoy, ahora. Porque de 1 hora, de 2 horas, no sabemos. Y de mañana, menos. Si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como aquellos que endurecieron sus corazones y perecieron en el desierto. Dios hoy te está llamando y te dice: hijo mío, ven a mí. Te amo con todo mi corazón. Yo di a mi hijo por ti. Yo di a mi hijo para que muriera por ti. Él tomó la vida humana para vivir entre los humanos y rescatarlos de la condenación eterna. Yo estuve dispuesto a hacer eso, a dar a mi hijo amado. Mi hijo amado vino, tomó nuestra naturaleza pecaminosa, pero allí satisfizo las demandas de la ley para que tú ni yo tuviésemos que morir. Y mis hermanos, si nos proyectamos a un futuro cercano con incertidumbre, es porque no conocemos a Dios.
pero van a pasar muchas cosas que van a ser difíciles. Y aquellos que no hayan desarrollado esta relación estrecha con Dios, va a ser imposible que se mantengan. Pero necesitamos estar conectados con la fuente de vida. Y Dios nos promete que con su poder y el poder de su espíritu, Él lo dice en los Salmos, que cuando vengan las plagas, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán. Piensan que no es bueno vivir con esa fe y esa confianza. Así que podemos proyectarnos con certeza, con seguridad, con confianza hacia el futuro, sabiendo que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y no será hasta después de los 1000 años, después que estemos en el cielo, que Él recompensará a cada uno de acuerdo a sus obras. Porque no somos salvos por obras, ni tampoco después de los 1000 años habrá salvación para aquellos que Él resucite y vuelvan a la vida. En Apocalipsis 22 y 22:12 dice: en la tercera venida recompensará, a pagarle a cada uno de acuerdo a sus obras. Y es bueno que subrayemos eso, porque nadie es salvo por obras. Y eso Pablo lo dice bien en sus epístolas, especialmente en el segundo capítulo de Efesios. Así que Él viene a recompensar, porque nosotros no rechazamos lo que Cristo hizo por nosotros, porque Él nos dio todo lo que necesitábamos para que pudiésemos ser salvos. Si no somos salvos, fue porque rechazamos el regalo que Él nos dio. Yo te pregunto en esta hora, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto a aceptar o no aceptar, a no rechazar el regalo que Dios te ofrece hoy? Puede ser que haya alguno que no haya tomado esa decisión. No, puede ser que hoy es el día que has escuchado la voz de Dios hablando a tu corazón. No endurezcas tu corazón. No le digas no a Dios. Permite, no rechaces al Espíritu Santo, que Dios continuará haciendo la obra que comenzó. Y al fin estarás listo, preparado para ese encuentro glorioso. Mis hermanos carnales, me refiero ahora, Junior, Pedro, Benjamín, ustedes conocen, hemos hablado mucho. Mariluz, por favor, no defrauden a nuestro Padre, Papi, todo lo que hizo por nosotros. Y que cuando estemos en el cielo y Él pregunte y nos busque, escuchen la voz de Dios. Ustedes conocen. Y otros que han sintonizado hoy y me escuchan. Cristo está pronto a venir. Los últimos eventos de la tierra serán rápidos, sucesivos, unos detrás de otros, pero después que se cierre el tiempo de gracia, no va a haber más tiempo, no va a haber más oportunidad. Hoy es el día aceptable. Si hoy oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es mi oración para ustedes, si quiera Dios añadir su gracia, que les dé su poder, que los unja con su presencia, que el Espíritu inunde sus vidas, sus corazones, que se sientan que no pueden hacer otra cosa
sino que no rechazar el llamado de Dios. Que eso sea la realidad y la experiencia de cada uno de ustedes. Y lo digo con muchas bendiciones. Que el Señor los colme